Hola a todos, mi nombre es Brian David Portilla Querubín, estudiante de la Universidad Santo Tomás de Tunja, la especialización en estructuras, en el curso de diseño de estructuras de concreto reforzado. A continuación hablaremos de los mecanismos de adherencia del acero de refuerzo y otros conceptos fundamentales en el diseño de estructuras de concreto reforzado. Iniciamos con la adherencia del concreto y el acero de refuerzo. El concepto de adherencia entre estos dos materiales es crucial, permitiendo la transferencia de esfuerzos, tanto de tracción como compresión, entre ambos materiales, con el objetivo de garantizar la resistencia nominal de la sección del elemento. A su vez, garantizar una correcta adherencia provoca que la suposición de compatibilidad de deformaciones sea totalmente válida. A continuación, podemos observar los diferentes mecanismos de adherencia. En primera instancia tenemos los mecanismos físico-químicos. Este mecanismo se debe a fuerzas moleculares y capilares y a su vez obedecen a la interacción inicial entre la pasta de cemento y la superficie del concreto, como la adhesión o contacto. Su aporte es modesto, ya que el fallo se da con valores bajos de esfuerzo. Como segundo punto tenemos los mecanismos mecánicos, los cuales son los más importantes y obedecen en primera instancia al rozamiento y al acuñamiento. En la imagen se puede mostrar uno de los factores fundamentales de estos mecanismos, y es que cuando se tiene una fuerza de tracción, el concreto intenta, por medio de las estrías de la barra de refuerzo, contrarrestar dicha tracción, generando un equilibrio estático. También se tiene otro tipo de influencias en la adherencia que son demasiado importantes. En primera instancia tenemos la influencia del tipo de agregado. Teniendo en cuenta que uno de los mecanismos de adherencia fundamentales es la fricción, como lo vimos anteriormente, el tipo de agregado se convierte en un factor crucial, ya que agregados angulares y rugosos, como los que tenemos en la imagen, los cuales tienen un alto grado de caras fracturadas, mejoran la adherencia y la transferencia de esfuerzos, mientras que los agregados que vemos en la imagen, que son redondeados y lisos, provocan el efecto inverso. Otro punto importante es la influencia de la localización de la barra. La localización de las barras tiene una influencia directa en la adherencia con el concreto, ya que una mala posición afecta la transferencia de esfuerzos, provoca fisuras y dificulta el correcto vaciado del concreto, lo cual puede conllevar a fallas frágiles debido a que no se garantiza que el acero llegue a su esfuerzo de fluencia. Importante tener en cuenta también el recubrimiento, el confinamiento y la distancia y posición entre barras. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que siempre se debe garantizar una separación mínima entre barras para que el concreto pueda penetrar en estos vacíos y no se generen áreas de falla y se garantice una adherencia adecuada. Finalmente, el uso de imprimantes. Aunque en Colombia no es muy común ver este uso debido a factores económicos, el uso de imprimantes sobre la superficie de las barras de acero de refuerzo es fundamental para mejorar la adherencia entre el concreto y el acero, teniendo en cuenta los siguientes puntos. En primera instancia, crean un puente químico y físico entre el acero y el concreto, protege contra contaminantes que impiden la adherencia, como el polvo u otras sustancias, mejora la compatibilidad química entre los materiales y ayuda a proteger contra la corrosión. Bueno, cabe resaltar que hay que diferenciar un proceso inicial de oxidación que es beneficioso para la adherencia y la corrosión, que ya es una patología estructural, que es una de las principales razones de la pérdida de adherencia y fallas estructurales. Otro aspecto importante en el diseño de estructuras de concreto reforzado es la longitud de desarrollo, la cual se refiere a la distancia mínima que una barra de acero necesita estar embebida en el concreto para desarrollar su esfuerzo de fluencia. Con esto garantizando un comportamiento dúctil de la estructura, previniendo fallas frágiles por adherencia o desprendimiento. A continuación podemos ver en la imagen dos situaciones, la primera en donde se tiene una longitud de desarrollo muy mínima y en la segunda donde se tiene una longitud de desarrollo correcta. En la primera parte podemos ver el desprendimiento del concreto, o sea, generando una falla frágil, mientras que en la segunda parte se genera una ruptura del acero de refuerzo, es decir, que previamente entró en fluencia, lo cual es un comportamiento dúctil de la estructura, que es lo que se busca. Entre los factores que influyen en la longitud de desarrollo tenemos la resistencia del hormigón o concreto, que a mayor resistencia se tiene una menor longitud, el diámetro y resistencia del acero, a mayor diámetro, mayor longitud de desarrollo, el tipo de la barra, ya sea recubierta o no recubierta,
y la geometría del anclaje, o sea, los ganchos y pues, a diferentes grados, por ejemplo, a 90 grados, 180, 135. Pero siempre se busca asegurar la transferencia de cargas entre el acero y el concreto para evitar que la barra se deslice o el concreto falle y generando una falla frágil. El procedimiento de evaluación obedece, como se mencionó anteriormente, a determinar una longitud para que el acero se encuentre embebido en el concreto, garantizando un comportamiento dúctil sin que se deslice o falle el concreto, como ya lo mencioné, garantizando también un esfuerzo de fluencia del acero. En primera instancia, tenemos que tener en claro el diseño de la sección, verificar si la longitud disponible en vigas y columnas o losas es suficiente, sino trabajar con diversos ganchos. El diseño de anclajes, determinar la longitud de empotramiento en apoyos o extremos, el cálculo de la longitud de desarrollo para evitar el deslizamiento prematuro y la verificación de empalmes, que es algo muy importante, ya que se debe asegurar que la longitud sea la adecuada. Lo anterior siempre basado en los códigos o reglamentos sismorresistentes, en nuestro caso la NSR 10. Y a propósito de la NSR 10, en su capítulo C12 podemos encontrar todo el tema de la longitud de desarrollo. En C12.2 el cálculo para barras a tracción, en C12.3 cálculo para barras a compresión, en C12.5 los ganchos estándar para garantizar la longitud de desarrollo si no se tiene un espacio suficiente para garantizarla de manera recta. En la imagen podemos ver diferentes factores que influyen en la obtención de la longitud de desarrollo, la cual está en C12.2.2 para barras corrugadas o alambres corrugados. Entonces, de acuerdo al diámetro de barras, tenemos diferentes ecuaciones con diferentes factores. Entre estos factores comunes, la NSR 10 tiene en cuenta la ubicación, el revestimiento, el tamaño y el tipo de agregado. Entonces podemos observar que para cada uno de estos parámetros hay ciertos coeficientes por los que se puede afectar la longitud de desarrollo que pueden aumentar o disminuir. Entonces estos podemos encontrarlos en la norma y son de gran ayuda para encontrar la longitud de desarrollo. Como tercer punto tenemos los empalmes del acero de refuerzo. Teniendo en cuenta que comercialmente las barras vienen de 6 metros, 9 metros y en algunos casos favorables 12 metros, es necesario realizar empalmes del acero con el fin de darle continuidad en los diferentes elementos estructurales. Según la NSR 10, los empalmes deben cumplir requisitos de longitud y ubicación, especialmente en zonas de alta sismicidad, con el objetivo de garantizar la transferencia de carga, confinamiento y continuidad estructural. A continuación podemos ver los diferentes tipos de empalmes. Empalmes mecánicos. El empalme mecánico se realiza por medio de dispositivos como los que se puede ver en la imagen, los cuales unen tope a tope la barra mediante roscas o mediante aprisionamiento de la barra al dispositivo. Sin embargo, se deben alcanzar esfuerzos de un 25% más de FY, con el objetivo de asegurar el comportamiento dúctil del elemento. A su vez, estos empalmes deben ir escalonados y no pueden ir en la misma zona. Los empalmes soldados son el tipo menos común en nuestro medio, ya que requiere barras aptas para ser soldadas como que cumplan la norma ASTM A706. A su vez, se recomienda hacerlo en barras superiores a la número 6 y escalonadamente sin repetir en la misma zona varios empalmes. En cuanto a los empalmes por traslapo, es el tipo de empalme más usado en nuestro medio por economía y porque no requiere una mano de obra especializada. En este mecanismo el concreto actúa como elemento conector entre las barras de acero y la fuerza de tracción entre las barras se transmite a través del concreto. Sin embargo, se deben garantizar longitudes de traslapo como mínimo la longitud de desarrollo con el objetivo de garantizar el esfuerzo de fluencia del acero. Los esfuerzos se transfieren mediante la adherencia, donde el acero en tracción transfiere carga al concreto y este a su vez al siguiente acero. Por esta razón, los empalmes deben realizarse en zonas donde el esfuerzo sea mínimo, por ejemplo, en zonas donde el momento sea casi cero. Según el reglamento sismorresistente, tenemos dos tipos de traslapo. El clase A, donde la longitud de traslapo es equivalente a la unidad de la longitud de desarrollo, y están ubicados en zonas donde no se esperan rótulas plásticas. Y
y el empalme clase B, donde la longitud de traslapo es 1.3 veces la longitud de desarrollo en zonas de alta demanda. Los traslapos, es importante resaltar que no deben ir en nudos de columnas para evitar concentrar mayores esfuerzos. Bueno, en cuanto a la NSR10, la NSR10 exige que los empalmes del sistema sismorresistente se ubiquen en zonas donde el momento sea mínimo, como podemos ver en la imagen. Los empalmes se realizan en esta zona, en esta zona y en esta zona, donde el momento es casi cero. A su vez, deben estar lejos de los nudos críticos y de rótulas plásticas, usando longitudes de traslapo adecuadas según el nivel de disipación de energía, DMI, DMO o DES. Otro aspecto importante es la ubicación estratégica, que como lo dijimos no deben ubicarse en donde se puedan generar concentraciones de esfuerzos en los elementos estructurales. La longitud de traslapo es fundamental y depende del grado de disipación de energía, como ya lo mencionamos. Depende del diámetro de la barra, la resistencia del concreto y el tipo de la barra. Es importante siempre garantizar la integridad estructural. El diseño y detallado de los empalmes debe ser coherente con el sistema estructural y el grado de disipación de energía, como ya lo hemos recalcado anteriormente. Los traslapos deben hacerse en barras menores a la número 11 y para garantizar la transferencia de esfuerzos, las barras deben estar preferiblemente juntas. Sin embargo, el reglamento da un espaciamiento máximo de 15 centímetros o 1/5 de la longitud del empalme requerido. Sin embargo, por lo general siempre se hacen barra a barra, siempre están unidas. A continuación, hablaremos de 3 parámetros fundamentales en el diseño de estructuras de concreto reforzado, los cuales son el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y el módulo de cortante, así como su relación. El módulo de elasticidad o el módulo de Young cuantifica la rigidez de un material al medir su capacidad para resistir la deformación axial. En esencia, representa la relación entre el esfuerzo y la deformación. Como vimos en otras partes del curso, corresponde a la pendiente de la recta de la curva esfuerzo-deformación en la zona elástica de la misma. La relación de Poisson describe la relación entre la deformación lateral y la deformación axial de un material sometido a un esfuerzo uniaxial. Es importante mencionar que cuando un material se estira o se comprime, tiende a expandirse o contraerse en dirección a la fuerza aplicada, como se puede observar en esta imagen. Entonces, la relación de Poisson nos describe este comportamiento del material. Finalmente tenemos el módulo de cortante, que se denomina con la letra G, el cual mide la resistencia de un material a la deformación elástica por cizallamiento, es decir, las fuerzas paralelas a la superficie, como se puede mostrar en la imagen presentada. Finalmente, tenemos que mencionar cuál es la relación entre estos 3 parámetros, y es la siguiente. Estos 3 parámetros elásticos caracterizan cómo un material responde a diferentes esfuerzos como la tracción, compresión y corte, y teniendo en cuenta su interdependencia se pueden relacionar por medio de la ecuación mostrada en la imagen. De tal manera que si tenemos el módulo de elasticidad y cuánto se contrae lateralmente mediante la relación de Poisson, podremos predecir la resistencia al corte y viceversa. Teniendo en cuenta los temas tratados en la anterior exposición, es importante deducir algunas conclusiones, ¿cierto? En primera instancia, debemos reconocer que la adherencia es un factor muy importante para el comportamiento estructural del concreto reforzado, ya que es este parámetro el que nos permite la transferencia correcta de esfuerzos dentro de un elemento estructural. Por consiguiente, debemos tener en cuenta los mecanismos físico-químicos que se producen y los mecánicos, así como la influencia de otros factores como el tipo de agregado, la localización de la barra, la influencia de imprimantes y demás factores. Es fundamental tener en cuenta siempre en nuestros diseños la longitud de desarrollo. Este es uno de los parámetros fundamentales, ya que su cálculo nos garantiza la seguridad y el correcto comportamiento dúctil de la estructura, ya que como se pudo observar, siempre se busca mitigar fallas frágiles a toda costa, siempre siguiendo las recomendaciones y disposiciones de la NSR10. Los empalmes del refuerzo son necesarios en cualquier proyecto, ya sean mecánicos, soldados o por traslapo, y se realizan con fin de darle continuidad al acero de refuerzo y con ello garantizar la transferencia de esfuerzos.
Sin embargo, deben diseñarse de manera responsable de acuerdo a las disposiciones de la NSR 10, de acuerdo al nivel de zona de sismicidad y el nivel de ductilidad requerido. Por último, entender el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y el módulo de cortante es sumamente importante, con el objetivo de determinar el comportamiento de los materiales bajo un determinado esfuerzo, lo cual nos servirá para optimizar nuestros diseños y garantizar la seguridad y la integridad. Teniendo en cuenta, digamos, la interdependencia de estos materiales, nosotros podemos hacer una correcta elección de materiales que nos garanticen resultados eficientes en nuestros diseños de concreto reforzado. Muchas gracias por tu atención.